Tengo la opinión de que la violencia es condenable siempre y la violencia de género lo es aún más. Eh, Lamento muchísimo que un colega se haya portado de esa manera. Eh, Sobre la decisión de Noticias 1, les voy a contar cómo fue, porque yo participé en ella. Nunca intervengo en una decisión editorial de Noticias 1. Desde que dejé la dirección de Noticias 1, no opino, no intervengo, no digo absolutamente nada, por una razón, porque soy absolutamente respetuoso de la autonomía editorial de Cecilia Orozco como directora y de Ignacio Gómez como subdirector. Los dos son grandes periodistas, con pensamientos diferentes en muchos temas entre ellos, pero dos personas en cuya honestidad uno puede confiar plenamente. Entonces, jamás he tomado una decisión editorial en todos estos años desde que dejé Noticias 1, pero sigo siendo accionista del medio. Y como accionista soy presidente de la junta directiva de Noticias 1. Anoche, cuando todo esto empezó a surgir y nos tomó casi de sorpresa, y empecé a mirar con detenimiento esto, y unos minutos después estuvimos en una llamada, la directora Cecilia Orozco, el subdirector Ignacio Gómez, el gerente Jorge Acosta y yo, en calidad de presidente de la junta directiva, no de periodista, ni de opinador, ni nada. Como presidente de la junta directiva y como tal asumo mi responsabilidad. Y la decisión que discutimos poniendo en la balanza pros y contras, con mucho dolor porque las personas que han trabajado con el señor Barona dicen que él jamás se ha portado de manera violenta, que es una persona respetuosa, que en el trabajo es una persona afable, todo, pero lo que pasa es que ante las evidencias no hay quien discuta. Y además también poniendo en la balanza el tema del debido proceso. Y concluimos, primero, que desde luego Juan Fernando Barona tiene derecho al debido proceso, a que su situación sea evaluada por un juez poniendo todos los elementos sobre la mesa. Pero por otro lado, que de ninguna manera, sea lo que sea, lo que haya sucedido, se justifica que él haya golpeado a su novia y que además lo haya hecho con la ayuda de un tercero. En ese punto dijimos concluimos que una cosa era la determinación judicial, o que vendrá o no vendrá de algún lado, y otra muy distinta era la determinación de qué era lo que nosotros queríamos transmitir para Noticias 1, que vive en buena parte de la solidaridad de sus propios televidentes y seguidores, de su comunidad. Y concluimos que era insostenible la situación. Además, había un problema paralelo. Imagínense lo siguiente, Juan Fernando Barona estaba como enviado especial cubriendo la gira del presidente Petro. Y anoche, cuando los videos aparecieron, pues él estaba al otro lado del mundo y tocaba despedirlo estando al otro lado del mundo, separarlo de cualquier responsabilidad periodística de manera inmediata. O sea, la decisión no podía ser, bueno, esperémonos que vuelva a Bogotá, acabe de cubrir la gira y traerlo de vuelta al país. Entonces, esa fue la decisión que se tomó en esa reunión. La directora Cecilia Orozco se la comunicó dentro de los términos más respetuosos y comedidos, porque independientemente de este enorme tema que sale a flote con los videos, nosotros tenemos que tener consideración humana con el señor Barona. Ella se lo comunicó de la mejor forma posible y le dijo que Noticias 1 situaría un tiquete aéreo para su regreso, que él quedaba separado de la gira. Así lo hicimos, así lo comunicamos, y esa es la situación que se tomó anoche, poco antes de la medianoche, y tal vez unas pocas horas después de que se empezaron a conocer esta situación en las redes sociales. Las comparto con ustedes con toda honestidad y transparencia, y les digo que muchas cosas se pusieron en la balanza. Por ejemplo, discutimos si era un despido laboral con justa causa. Y yo les dije,
particularmente que no importaba si era con justa causa o no, de acuerdo con el Código del Trabajo, que era mejor someternos a pagar una indemnización por despido sin justa causa que someter el nombre y el equipo de Noticias 1 a la vergüenza de volverse corresponsables de una acción violenta en la que nada tienen que ver los periodistas que trabajan con él. Esa es la dura historia y la dura realidad de lo que pasó anoche, cómo se tomó esa determinación. Ahora, de lo que se desprenda de ahí en el tema jurídico habrá que verlo. Hay famosos golpeadores de mujeres que han golpeado a varias y que siguen como si tal sin que la justicia actúe. Yo tengo realmente muy poca esperanza en la acción de la justicia en esto, por una razón sencilla, porque es que la norma está hecha para revictimizar a la mujer y no para castigar al infractor. Lo que ha pasado con el sujeto Gustavo Rugeles es un ejemplo craso de que hay una impunidad total en este tipo de cosas. Y realmente es muy difícil. O sea, si esto fuera fuera una decisión tomada desde la ortodoxia gerencial, lo que correspondía habría sido esperar hasta el día de hoy, sentarse con un abogado laboralista, revisar los términos del contrato de Juan Fernando Varona, mirar si existía justa causa o no y hacer una comunicación que estuviera acorde con el código. Si hubiéramos seguido ese procedimiento, que digamos sería el que nos hubiera recomendado un abogado laboralista, seguramente no tendríamos cara para hablar ante ustedes hoy. Entonces, por eso algunas veces es necesario tomar decisiones que uno sabe que le van a salir costosas en términos económicos, que tienen una consecuencia dura para las finanzas débiles de una compañía que ha tenido que soportar tantos embates. Pero preferíamos eso, lo preferimos siempre a cargar con la responsabilidad de demorarnos en expresar un rechazo público a la actitud del señor Varona. Y además no podemos expresar ese rechazo público diciendo no estamos de acuerdo, pero él sigue con nosotros. No había forma de hacerlo. Todo lo evaluamos, miramos las implicaciones de un tema y del otro. Desde luego hubo discusión entre nosotros, no somos un coro, somos 4 personas, cada una con criterios y vivencias fuertes y diferentes, pero al final esto fue la conclusión a la que llegamos y la tomamos en el mejor sentido porque uno no puede al mismo tiempo promover el respeto a los derechos humanos, el rechazo a la violencia de género y tener una persona que los ha infringido por la razón que sea, y sobre la cual además existe evidencia pública de eso.